Bien, martes 15 de diciembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a quienes se conectan ya acá esta mañana junto a nosotros, aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Les vamos a contar el tema que vamos a tratar. Antes saludamos a quienes están conectados a través de la 100.9 en Radio Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, en la de Radio CC y la de Cultura FM. Usted puede seguirnos en cualquier parte del mundo y compartir junto a nosotros las diferentes actividades culturales. Les contamos que este 16 de diciembre, el día de mañana precisamente, vamos a tener la presentación del libro Evidencias, las desigualdades territoriales en el Ecuador. Desigualdades territoriales en el Ecuador, una perspectiva estructural desde las ciudades. Esta es una obra literaria, amigos, amigas, contiene varias actualizaciones sobre las desigualdades territoriales poco discutidas en el país y menos aún presentes en las políticas públicas. Un tema muy interesante que lo vamos a desarrollar en estos minutos que tenemos junto a nuestro invitado. Esta obra, además, les comentamos, nos amplía sobre el concepto de desarrollo con un enfoque hacia los problemas estructurales. Les contamos quién es el autor de la obra y nuestro invitado de esta mañana precisamente, el doctor Ramiro Canelo Salazar, docente titular de la Universidad del Ecuador, la Universidad Internacional del Ecuador, la UID. Desde hace 25 años, él dicta asignaturas de economía, tanto en nivel de pregrado como posgrado. Obtuvo su título de PhD por la Universidad Autónoma de Barcelona en el programa doctoral de Geografía Económica. Obtuvo además la mención de cum laude y doctor internacional y de doctor internacional. Es máster en Administración de Empresas por la Universidad San Francisco de Quito y economista por la Universidad Central del Ecuador. Doctor, con su presentación, con la presentación del tema que vamos a tratar el día de hoy, le queremos agradecer por visitarnos virtualmente esta mañana. Y contémosle más al público, a nuestros oyentes, cómo nació esta idea de hablar de este tema tan importante y trascendental para el país. Buenos días, doctor. Bienvenido a Zona Cultura. Muchas gracias, Alex. Agradezco a Radio Cultura por la oportunidad que me brinda. El tema de desigualdades territoriales es algo, como usted ya lo mencionó, poco debatido en el país. Sin embargo, mi interés ha sido profesional desde hace mucho tiempo. Fui funcionario del Banco de Desarrollo hace muchos años. Estuve 18 años en esta institución, viajando al país, visitando los municipios por los proyectos de saneamiento, equipamiento, etc. Y uno en el país hace en realidad viajes en el tiempo, ¿no? O sea, uno no se traslada de una ciudad a otra, sino que viaja en el tiempo. Cuando uno sale de la capital se da cuenta que ciudades pequeñas o ciudades medianas viven realmente muy atrasados. Esta conexión con la realidad durante muchos años en esta institución y mis estudios, el apego a la academia que siempre he tenido, me llevó a que en mi tesis doctoral me proponga hacer un estudio que trate de ver integralmente el problema territorial del país, tomando como unidad de análisis a la ciudad. Entonces, construí una base de datos de las 221 ciudades del país donde había información y establecí unos 16 indicadores o brechas estructurales que les llamo. Y estas brechas me permitieron agrupar ciudades. La metodología es una metodología estadística de conglomerados clásicos, pero más allá de la técnica estadística, lo que finalmente hace la metodología es agrupar ciudades sobre la base de cómo son de homogéneas con los indicadores que me propuse. Y los indicadores tienen que ver con pobreza, con desigualdad, con género, con educación, con salud, con ambiente, con productividad, con institucionalidad. Entonces, todas estas cantidades de brechas o de indicadores me permitieron agrupar por niveles desde el conglomerado de ciudades más rico al conglomerado de ciudades más pobre. Finalmente, cuando se hizo la corrida de estadística, se determiné que la mejor agrupación por ciudades eran 7 conglomerados, siendo el conglomerado número 1 el más rico. Y el resultado no es que debería sorprendernos, no creo que sorprenda a nadie, porque el conglomerado más rico lo conforman 5 ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca,
San Borondón y Rumiñahui. Curiosamente, San Borondón forma parte de la conurbanización de Guayaquil y Rumiñahui forma parte de la conurbanización de Quito. Entonces, esto nos da medida de que el país tiene una polaridad muy fuerte en dos ciudades grandes, Quito y Guayaquil. Pero lo interesante del estudio es que los indicadores no tienen que ver con el peso poblacional, sino con indicadores per cápita. Esto nos da la medida de que la riqueza que está concentrada en las grandes ciudades es inmensamente mayor de aquellas ciudades que son más pequeñas, en donde se ha eliminado el peso de la población como factor de análisis, ¿no? A esto me refiero. Entonces, el estudio muestra un país inmensamente desigual, pero drásticamente desigual. Claro. En todos los países del mundo ya sean desarrollados, las ciudades son desiguales o tienen diferencias, pero no son tan marcadas. Y otro fenómeno que también se puede apreciar en el estudio, en este libro, es que las desigualdades son más bien dicho dinámicas, no son estáticas, y esa dinámica es a ampliarse. O sea, no es que las desigualdades tienden a disminuir, sino que más bien cada vez se concentran más. Sí, decíamos, doctor, entonces podemos partir también de una de las frases que leíamos de su trabajo, que es la heterogeneidad estructural, es la carta de presentación del Ecuador, decía usted. ¿Por qué basarnos en esta idea, doctor? La heterogeneidad estructural es tal vez el concepto más fuerte del libro, porque este es, digamos, la característica de no solamente el país, sino la región latinoamericana, pero que es un poquito más intensa en el caso ecuatoriano. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que hay una estructura productiva, y de una estructura productiva se deriva una estructura ocupacional y una estructura empresarial. Entonces, solo por darle un dato, el país tiene el 90% de microempresas, el 7% de pequeñas empresas y un 3% se divide entre medianas y casi un 0,5% de las empresas ecuatorianas son grandes empresas, de acuerdo a la clasificación del INEGI. Las empresas grandes aproximadamente dan cerca de un 74% de las ventas, es decir, las ventas a nivel global del país, el 74% está en las empresas grandes. Dan más o menos el 38% del empleo y pagan más o menos algo parecido en cuanto a remuneraciones. Y esto no es lo más interesante, sino que lo más interesante es que el 70% de estas empresas grandes están en las grandes ciudades, en este conglomerado más rico. Las empresas o las microempresas y pequeñas empresas dan más o menos el 40% del empleo, pero solamente alcanzan al 1% de las ventas. Entonces, esta es una heterogeneidad en la cual las grandes empresas que conviven en territorios, en grandes ciudades, conviven con microempresas con estas debilidades, donde la microempresa prácticamente se convierte en un refugio de la informalidad. Claro, doctor, en este libro que usted nos presenta, Desigualdades Territoriales en el Ecuador, hablamos y usted nos va a amplificar más, nos va a ampliar más sobre esta idea, ¿no? Hablamos desde los orígenes mismos y la obra nos presenta lo que es desigualdad económica, social, étnica y territorial, estas cuatro palabras que las estamos ampliando, pero desde la época colonial, pasando desde la época republicana y sobre todo lo que conocemos desde pequeños, desde el colegio, desde la universidad, ¿no? El origen del petróleo como la principal arma de la economía de nuestro país. Sí, yo cuando hacía el estudio me concentraba en las series de datos actuales, pero me vi obligado a hurgar un poco en el pasado porque uno dice, bueno, efectivamente hay estas desestructuras, hay estas desigualdades, pero ¿dónde está en el origen? ¿Cuál fue la fuente? Entonces, tiene también un capítulo histórico de revisión histórica, donde uno se da cuenta de que desde que la República empieza a formarse, las concentraciones hacia los departamentos en ese entonces de Cuenca,
de Quito y de Guayaquil, los cabildos iban reforzando esta estructura territorial. Y va pasando luego por es un país lleno de auges y de crisis, ¿no? Luego de la República viene un auge de la crisis, un auge del cacautero y una crisis cacautera. Este auge y esta crisis refuerza el poder exportador de los puestos. Luego viene un auge bananero, en donde también la costa se refuerza, pero hay mucha migración de la sierra para los envíos de banano y se da una cierta democratización de la tierra. Y la capital empieza a tener un poco más de presencia, digamos, económica, que se refuerza después ya con el petróleo. Pero entre cada uno, tanto en la época del cacao como en la del banano, como del petróleo, hay auges y crisis. ¿Ya? Estos auges y crisis van consolidando una forma de poder y de entender el gobierno de la ciudad que ha permitido que tengamos una bipolaridad, Quito y Guayaquil. La mayoría de países latinoamericanos no son bipolares en términos de primacía urbana. Cuando digo primacía urbana me refiero a esas megaciudades, ¿no? Como es Lima, por ejemplo, como es Bogotá, o como es Buenos Aires, o como es Santiago de Chile. En el caso ecuatoriano, la historia nos dice que se va conformando esta bipolaridad Quito-Guayaquil, y Cuenca se suma por sus propias particularidades, ¿no? Cuenca tiene una característica muy interesante de progreso y de conformación de grandes conglomerados de judíos, digamos, que permite ancestralmente, que permite una identidad que le da mucha productividad a la ciudad de Cuenca. Entonces, estas características había que entenderle porque las raíces están ahí. Y si no entendemos la historia, no podríamos dar las políticas de ahora. Lo que podemos ver son los resultados de la desigualdad, pero hay que entender la fuente del problema. La fuente del problema está en cómo se fueron configurando las ciudades en el país. Claro, doctor, seguimos hablando. Queremos recordarles, amigos oyentes de su espacio informativo Zona Cultura, esta mañana estamos conversando sobre el libro Desigualdades Territoriales en Ecuador, una perspectiva estructural desde las ciudades. Nos acompaña el doctor Ramiro Canelos acá en la plataforma virtual de Zoom y en nuestras dos frecuencias 100.9 FM y 940 AM. Estamos tratando de este libro interesante que se lo presente el día de mañana. Ya les vamos a dejar más detalles sobre dónde se pueden conectar ustedes para compartir y dejar su opinión además. Hablamos entonces, doctor, sobre lo que es este libro y estos términos, ¿no? Disparidad económica, social e institucional, que por supuesto deberán estar presentes en el análisis, en el debate y en la discusión sobre lo que es la desigualdad. Sí, ahí tal vez me gustaría referirme a la parte institucional, ¿no? Porque lo que hicimos ahí es tomar digamos, lo que los municipios son capaces de generar como ingresos propios en la institucionalidad. Es una brecha interesante, porque la institución fundamental en una ciudad es el municipio. Ya. Entonces, lo que nos dimos cuenta en el análisis es que los municipios, igual desde los más ricos a los más pobres, tienen esta característica. La generación de ingresos propios es mayor en los municipios grandes, menor en los municipios pequeños. Entonces, digamos que en el conglomerado más rico de ciudades, de estas 5 primeras, el municipio es capaz de generar cerca del 35% de los ingresos propios y el 65% le viene del Estado. Es decir, depende del Estado en un 65% de sus ingresos totales. Cuando vamos a los municipios más grandes, esa relación es cerca de el 10% son capaces de generar ingresos propios, algunos hasta el 5%, y el 90-95% dependen del Estado. Ya. Entonces son instituciones estructuralmente muy débiles, incapaces de gestionar una ciudad. Lo que los municipios, con el marco de centralización que realmente se convirtió en todo lo contrario, en un marco de centralización, ha sido un retroceso durante el gobierno anterior y el actual, que no ha hecho mayor cosa en este sentido. Y lo que ha provocado es que tengamos unas instituciones locales muy débiles que no gobiernan ciudades, sino que administran servicios. Claro, doctor, estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista y nos parece importante que el público conozca a través de usted
quiénes fueron sus bases también para la realización de este libro tan importante, tan interesante, que va a servirnos para quienes estamos involucrados en lo que es de este mundo y para todos los que van a ser una fuente de consulta para hablar sobre lo que es desigualdades en nuestro país, hacer un análisis exhaustivo por ciudades y en general por el país y en una comparación además con Latinoamérica y el mundo, ¿no? Doctor, ¿quiénes fueron entonces las bases con las que usted formó, realizó, desarrolló este libro? Yo le diría claramente que mis bases conceptuales respecto del libro fue el neoestructuralismo, que tiene más bien una gran cantidad de adeptos en la Comisión Económica para América Latina y que ya está, digamos, introduciéndose el neoestructuralismo en las multilaterales, porque hay que entender la economía desde una visión diferente, no la visión clásica. Y también el neoinstitucionalismo, que es otra corriente de pensamiento que nos permite entender que los comportamientos de las personas, de las empresas, de las instituciones, se dan con marcos legales diferentes. Es decir, nosotros más bien tenemos marcos legales inflexibles, muy rígidos, como por ejemplo el régimen laboral, y eso moldea ciertos comportamientos de las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la microempresa tiene como promedio dos trabajadores. Y para que llegue a tener 8, deben pasar 25 años de acuerdo al Banco Mundial, donde normalmente esto sucede en 8 años. Y es porque tenemos rigideces en la parte laboral. Entonces, estas dos grandes fuentes, tanto el neoestructuralismo que se aparta de lo clásico, porque, y le doy un ejemplo breve aquí, si nosotros flexibilizamos la ley de régimen laboral, muchos de los impactos que tenga una flexibilidad de la ley laboral se va a ver beneficiadas en las grandes ciudades. En las otras que son informales, posiblemente el impacto que sea casi nulo. Entonces, desde el neoinstitucionalismo hay que diseñar las leyes con esta visión territorial. Hay que incorporar a los territorios a la gestión normativa. Y el neoestructuralismo lo que le da es más bien las bases económicas y productivas de poder salir de este atraso que se ve mucho, ¿no? Es decir, a veces cuando hablamos del país nos perdemos de que hay ciudades excesivamente atrasadas. Por darle un ejemplo, Taisha tiene el 2% de población que está entre 18 y 24 años que tiene acceso a la educación superior. 2%. Entonces, con ese capital humano es imposible que se progrese en las ciudades. Entonces, si no tenemos esta mirada diferente, que no es la economía clásica que solo habla del PIB y que trata todo como que todos fuéramos homogéneos, no creo que tengamos mucha posibilidad de un progreso mucho más armónico, un desarrollo mucho más articulado. Perfecto. Gracias, doctor, por todos estos detalles que ha compartido usted junto a nosotros y a los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a quienes nos acompañan virtualmente acá en el Zoom en Radio CC. Les reiteramos, amigos, amigas, entonces, el día de mañana vamos a tener la presentación virtual a través de la página de Facebook de la Universidad Internacional del Ecuador, de la UID, a partir de las 19 horas. Ustedes se pueden conectar entonces y compartir junto al doctor, a quienes van a estar presentes en la presentación de este libro interesante para nuestro país, que nos va a servir, por supuesto, Desigualdades Territoriales en Ecuador, una perspectiva estructural desde las ciudades. Doctor, su invitación entonces para nuestros oyentes, por favor. Muchas gracias. A quienes me quieran acompañar, yo les estaría agradecidos de que lo hagan. Este es un libro que quiere ser un aporte académico a la discusión, al debate de un tema que no está muy documentado. Y creo que es hora de empezar a tratar los temas de forma diferente, así que espero me acompañen el día de mañana, miércoles 16 a las 19 horas, vía Facebook. Quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias a usted y a la radio. Perfecto. Gracias le decimos a usted, doctor, por habernos acompañado acá en el informativo de Zona Cultura. Amigos, hemos conversado la mañana de este día martes sobre el libro Desigualdades Territoriales en Ecuador, una perspectiva estructural desde las ciudades. Nuestro invitado, el doctor Ramiro Canelo Salazar,
Actualmente se desempeña como vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador y, como les decíamos, nos va a presentar el día de mañana este libro a través de la plataforma virtual de Facebook de la Universidad Internacional del Ecuador. Nosotros le deseamos el mayor de los éxitos, doctor. Que tenga un Muchas excelente gracias. día. Que pase muy bien. Nos despedimos. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego.